Hola, en Wild Voices de nuevo y esta vez con una voz y una imagen realmente especial. Una voz de la naturaleza, alguien que sabe comunicar, lo está demostrando día a día, casi que segundo a segundo, siempre hay información. Tenemos hoy con nosotros a alguien de los nuevos medios, alguien que está transmitiendo ciencia de manera divulgativa y de forma muy eficiente. Desde los más jóvenes hasta los mayores estamos enganchados contigo. Emmanuel Rodríguez, Animal Dex, bienvenido a nuestro podcast de Wild Voices. Muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad, agradezco mucho la invitación. Quiero ver qué es lo que sale de aquí, qué es lo que vamos a hablar, porque ya hemos conversado un poquito y ya siento que los cerebros conectan. Sí conectamos. Además, no hay un guión preestablecido. Esto va a ser una conversación por lo que ya conocemos de ti, y no solo por lo que hemos visto en las redes sociales, sino lo que hemos podido ver en el poquito tiempo que has estado en la isla. Vemos que tienes el lenguaje que hace falta, el lenguaje de los seres vivos. ¿Te gustan los seres vivos? Queremos conocer de ti, de cómo arrancas tú esa intención de contar cómo es la naturaleza. Da igual que sea un hongo, que sea un animal, que sea una planta. Bueno, comenzó en mi infancia. Bueno, no, pero no en este caso es verdad. Mi mamá me cuenta historias de que yo pasaba horas volteando troncos y volteando piedras y viendo simplemente qué es lo que estaba pasando por debajo. Wow. Yo no tengo memoria de eso, pero ella me dice que sí. Ella me compró una serie de libros y en esa serie de libros había de lenguaje, matemáticas, pero eran didácticos, así con colores, con imágenes y todo. Mis favoritos eran los dos, ecología y biología. ¿Te llamaba eso? Me llamaba siempre y no sé, tal vez nací para eso, tal vez, no sé. ¿Seguro? Porque hasta ahora todos los que han pasado por esta mesa tienen ese vínculo común, que es muy interesante, siempre lo pregunto. ¿Cómo se inicia uno en esto? ¿Qué veías debajo de cuando volteabas una roca, cuando volteabas un tronco? ¿Qué te encontrabas ahí? Cómo la cochinilla se doblaba y se hacía pelotica. Se hacía pelotica. Otros artrópodos, insectos, que en aquel momento para mí eran solamente bichos que no tenían nombre científico. Y ahora me dices pelotica, o sea, que quiere decir que ¿dónde estabas levantando tú ese tronco? Por ahí te estoy descubriendo. Yo soy eso no lo has visto en cualquier sitio. ¿Cómo? ¿Dónde levantabas ese tronco y veías un insecto en forma de...? En la escuela, en la casa, allá en Venezuela, donde nací. Por ahí te cogí, pero es muy difícil detectar tu acento. Animal Dex lo seguimos hace mucho tiempo, nadie sabía realmente si eres mexicano, si eres venezolano, si eres... No había... Tienes un acento muy neutro y una forma de hablar que de alguna manera has conseguido ese hilo conductor para la gente. Eso es proposital. El propósito de la comunicación más directa y flexible posible. No flexible, como diría. El propósito de la comunicación más directa posible. No quería citarlo aquí porque no sigo nada de lo que hace, pero Kanye West. Él supo que transmitir un mensaje de la manera más reducida posible, pero que contenga la solidez posible, da el mayor resultado. Yo no escucho, pero oí eso en alguna entrevista, en algún lugar de internet, y se quedó. Y pienso, bueno, todas las películas están hechas en doblaje neutro. Sí. Toda la comunicación en América Latina, de donde yo soy, internacionalmente está hecho con este código, porque yo no lo uso y aprovecho eso. Porque yo tengo la capacidad de hacerlo, tengo la herramienta, lo voy a hacer así. Desde el video 1 está así. Claro. ¿Y por qué en español, en castellano, y no en los otros idiomas que veo que dominas bien? Porque dominas bien el portugués, te manejas muy bien en inglés. ¿Por qué escoges el...? No tenía tanta confianza para hacerlo en otros idiomas.
Portugués es reciente. Estoy viviendo en Brasil hace Sí, pero poco tiempo. lo palicas, como decimos aquí, lo palicas muy bien. Y inglés no tenía la confianza. Tengo la confianza en español y eso es por eso. Bueno, es un mensaje importante porque has llegado a millones de seguidores. La gente, cualquiera conoce quién es Animal Dex, sobre todo los que estamos locos por la ciencia, locos por los animales, locos por las plantas. Pero me llama mucho la atención los escolares. Hay muchos niños que siguen Animal Dex. ¿Por qué? Porque aprenden cosas y encima lo aprenden rápido. Que es el mensaje que tú estás contando, ¿no? Es una mezcla de cosas. Yo necesito que personas de cualquier capacidad social y mental consigan entender el mensaje y de cualquier edad, de cualquier lugar. Lo más importante de todo, sobre todo lo que hago, es el mensaje. Porque sin el mensaje, ¿para qué tú estás viendo un video? Es real. Incluso yo intento incorporar. A veces me dicen, digo cacuerrola, digo otras cosas que son cosas específicas de ciertas regiones de América Latina que solamente se escuchan allá. Pero como se escuchan interesantes, ¿qué será que es esto? Eso es un punto de retención. Un gancho. Y las personas que son de allá, me siento muy identificado porque hablo exactamente como se dice ahí. O hablo mal, pero por lo menos dejó el comentario o por lo menos intentó. Eso es interesante porque esto es un mundo nuevo. La comunicación hasta ahora, aquí tenemos una diferencia generacional entre tú y yo. Yo llevo años metido en este tema y antes andábamos con, imagínate, ya no hablamos ni de correo electrónico, andábamos con carta y la información era coger un libro en inglés, intentar traducirlo y ya no digamos alemán y francés para saber un poco qué se repartía por el mundo de la información de animales o de plantas que queríamos saber. Y ya no te hablo del lenguaje científico que era mucho más elevado para poder llegar ahí. Yo veo que tú estás sumando todo, eres capaz de estar en los distintos niveles y eres capaz de ponerlo de una manera concisa que la gente lo capte. Pero eso tiene una técnica. Tú citas a un montón de gente que te inspira, que te enseña. O sea que has tenido que trabajarlo. No es que te pusiste delante de tu móvil o de tu celular y empezaste, hoy hablo de animales. ¿Me equivoco? Fueron las dos cosas. Las dos cosas. Un día decidí hablar de animales porque es mi pasión. Porque todo el mundo que me conoce sabe que soy una enciclopedia ambulante y es mi interés personal eso. Y lo junté con estratégicamente intentar buscar. Es que todo esto lo he aprendido con el transcurso de los años. El primer año, yo fui uno de los primeros que habló en Animales en TikTok en español latino. Eso pocas personas saben. Eso es interesantísimo. Pocas personas saben. Soy uno de los primeros, solo que con fuerza y a los... Sí, te lo digo porque es verdad que a veces los latinos o los latinoamericanos o los españoles no confían. Dicen, bueno, es que TikTok es más de inglés, más de otros idiomas y sin embargo... El español es uno de los idiomas que más se habla en el planeta Tierra. Claro. Y bueno, TikTok tiene bastante tiempo. Yo estoy haciendo esto hace 4 o 5 años. Los primeros años fueron de aprendizaje. Algunos videos iban muy bien, algunos no. Me acuerdo que el primero que conectó fue el video de las belugas. Por algún motivo, el video de los animales marinos, los mamíferos marinos, especialmente cetáceos y delfiniformes, delfines, llama mucho la atención porque son datos que son bien interesantes, pero al mismo tiempo son lo suficientemente desconocidos para decir, ya yo sé sobre eso, entonces no voy a verlo. ¿Me entiendes? Y ese es el balance que tengo que hacer. O sea que parte de tu público quiere aprender. ¿Crees tú? Es difícil saber. Es difícil saberlo porque es en parte cuánto ellos estén dispuestos a aprender y en parte cuán bueno sea el mensaje. ¿Y el entretenimiento dónde queda? Y el entretenimiento. ¿Dónde queda en todo esto? Porque el Animal Dex engancha porque te está enseñando algo, pero también te está haciendo ver cosas que a lo mejor no... Tú eres muy curioso, tú vas sacando fotos de un caracol, estás en el eNaturalist, estás ahí continuo, o sea, presentando vida, ¿no? Yo creo que la gente también quiere ver, tienes una combinación ahí especial, ¿no? No lo tienen otros
otros creadores de contenido no son iguales que tú. Es que yo pienso lo siguiente. La eficiencia del mensaje tiene que ir al espectador. Yo no tengo que imponer cómo es que el espectador recibe las cosas. Yo tengo que recibir cuál es el medio ambiente de ese contenido y adaptarme al medio ambiente lo más posible. Ahora, hay cosas como videos que son videos que yo llamo chicle. Videos que son, este es el gatito más bonito, Para mí, no me llenan tanto de hacerlo, pero igual lo hago porque sé que va a reconocer mi cara, y cuando yo estoy hablando de un mensaje un poco más complejo o de un mensaje un poco más importante, van a darme un poquito más de leniencia, de atención. Estoy con el pie en la puerta para cosas más importantes, cosas que realmente... Y no hay nada de malo estar viendo videos de gatitos todo el tiempo en TikTok. No, hay gente que antes de acostarse quiere ver sus vídeos de gatos porque le apasionan los gatos. Necesitas desenrollar la cabeza y todo. Pero... Hoy me lo comentaban aquí en la fundación. Me decían, oye, estoy un poco frustrada, una de nuestras compañeras, porque voy a ver gatitos y lo que veo me encuentro con inteligencia artificial y no son gatos reales. Dice, y eso me frustra porque yo quiero ver comportamientos naturales, ¿no? Claro, nunca va a ser fácilmente imitado. Pero bueno, básicamente la idea es llevar el mejor mensaje posible en cuanto a importancia, pero hay un balance en todo, ¿sabes? Por ejemplo, yo hace poco expliqué la mímesis mülleriana. Fritz Müller, yo soy totalmente fan de Fritz Müller. La mímesis mülleriana es básicamente que muchos organismos diferentes genéticamente se llegan a parecer entre sí cuando incluso todos o la mayoría tienen algún tipo de impedimento para ser presa, tienen algún tipo de impedimento para ser consumidos o ser depredados. O sea, hay un montón de mariposas, por ejemplo, en el sur de Brasil, que todas son muy parecidas y todas son tóxicas, porque el mensaje se continúa repitiendo. Es un refuerzo al mensaje. Y eso es extremadamente difícil de colocarlo. Eso es una de mi Everest. Mi Everest era... yo quiero explicar mülleriana, solo que en un video de TikTok que tenga humor. Y en poco tiempo. Porque ya TikTok ya están diciéndome y fue breve. Por lo menos unas 2 semanas de investigación. Yo llegué hasta ir al museo de Fritz Müller en Blumenau, que yo vivo en Brasil, y vivo cerca. Y él vivió allá toda su vida. Y todos son cosas que no se muestran en cámara, que son inspiración, que son de investigar, de rebuscar e intentar hacer lo mejor posible. Pero interesante, porque es todo un proceso y cada vídeo tiene un contenido que la gente puede pensar, este coge cualquier tema, lo explica y se lo quita de encima. Es así, ¿no? Algunas veces es así. Algunas veces no tengo miedo a decir que he sido perezoso. He visto las revistas científicas, veo qué es lo que dice el último artículo, leo por encima, busco las fallas, lo que podría ser una mentira que yo esté contando, y corrijo eso, y simplemente hablo lo que el título, porque el mensaje es más importante, simplemente hablo palabra por palabra lo que el título está diciendo. Yo soy un comunicador científico. Yo comunico lo que la ciencia trae. Me gusta eso, porque tu base es el método científico, estás dispuesto a discutirlo, a debatirlo, y no te importa mucho, veo que no te importa mucho que te comenten, que te digan, ¡buah, yo no opino igual! Estás abierto a eso. En metodología de la investigación es rigor científico. No hay manera de que opiniones tengan tanto peso. Lo que tiene peso es la estadística y lo que dice los datos al final. Eso me gusta bastante. Bueno, y el motivo de tu visita a la isla, de conocernos aquí, cuéntanos un poco. Por eso mismo, nosotros compartimos valores, nosotros compartimos mucha manera de pensar, y creo que eso se debe reflejar y se deben juntar las personas que tienen la noción de quitarse el velo de la cabeza del animalismo, del velo de la cabeza de colocar el sufrimiento de los animales como si fuese la gran bandera, cuando en realidad no es así.
cuando en realidad lo que tú ves con datos científicos, datos veterinarios, lo que tú ves con la realidad del día a día, no es así. Es ciencia versus emociones. Y las emociones no es que están mal, es que te guían a lugares que no son verdades. Sí, a veces tenemos la sensación de que hablamos lenguajes diferentes con parte de la sociedad que se guía solo por las emociones y nosotros hablamos de ciencia. Entonces son evidencias científicas que se enfrentan a emociones y eso muchas veces es difícil de encajar. Vemos que tú has sido capaz de conectar con un público muy variopinto, muy variado y que te logran entender y quizás ese es un canal interesante. Bueno, mi prioridad es la siguiente. No necesito... Hay entretenimiento en mis videos y eso genera dopamina. Pero también está el motivo de la eureka. Generar la eureka en las cabezas de las personas. Decir, wow, ahora sé cómo funciona esto y esto. No había juntado los puntos. Esas son mis prioridades en el contenido. Y es por eso que a veces no necesito hacer chistes. A veces hago chistes porque naturaleza. Pero ese es el propósito. Darles una eureka a las personas y decir, wow, ahora aprendí algo o ahora conecté dos conceptos en mi cabeza que no había conectado. Y eso ya te da la dopamina. Las redes sociales son una máquina de perseguir dopamina. La dopamina de la mayoría es ver el gatito, X cosa, ver a los carritos que van por el túnelcito azul. Mi dopamina y la dopamina que yo quiero ofrecer es la dopamina de que... el efecto wow. Ahora el efecto entendí. wow. Pero eso solo se consigue si tú tienes un poquito de gusto por la naturaleza primero, un poquito de ganas de aprender sobre eso y, en fin, también, al final, ganas de aprender sobre el mundo generalmente. Ser curioso. Ser curioso. ¿Cuál es tu opinión? Porque es pregunta obligada y siempre, a veces, con los divulgadores científicos, siempre hay la controversia. Tu opinión de los centros zoológicos acreditados y ¿cuál es la opinión de eso? Porque si no te lo pregunto... la gente me va a decir, ¿por qué no le preguntaste eso? Yo creo que la amistad con Loro Parque se forjó a base en nosotros tener los mismos valores y las mismas formas de pensar en cuanto a eso. Especialmente animalistas, santuarios, activistas. Yo personalmente, por mí, hice una investigación a profundidad, hasta con cámaras en los santuarios, cámaras escondidas en los santuarios de belugas en Islandia. Mandé a personas a ir allá y a grabar. Pedí. Porque yo sé que hay algo turbio. Y voy atrás y lo denuncio. Gano odio a veces. Es curioso porque realmente, a ver, nosotros eso lo podemos imaginar porque además es un punto siempre de conflicto y de inflexión, más porque trabajamos con todo tipo de animales, con cetáceos también, y a veces se pone en cuestión si los manejamos bien, si están mejor bajo cuidado humano, si están mejor en la naturaleza, pero que alguien tenga de su propia intención la idea de investigar de verdad y enseñar de verdad cómo es, porque nos damos cuenta, y aquí es algo frecuente, que hay mucha gente que hasta que no ve, es lógico, si yo digo... ¿Están bien? Pues dices, bueno, me lo dices tú porque tú sabes de tu parte, pero viéndolo de otra persona que lo investiga y que pues la gente dice, oye, pues a lo mejor yo estaba equivocado y ahí estás metiendo ese punto crítico de la ciencia que es necesario, pero el problema es que no está de nivel divulgativo porque no todo el mundo tiene la misma formación. Bueno, ese trabajo que yo hice allá fue más un trabajo enfocado en investigación periodística. No necesariamente fue un trabajo más enfocado en la ciencia, aunque lo que muestro en el periodismo, lo que muestro en el copyright, lo que muestro en lo que escribí y en el guión es bases en datos científicos y bases en sólidos científicos. Algunos hechos y producidos por ustedes con todo lo que ustedes hacen, pero
Sí, ciencia. nosotros expandida. ya has visto que nosotros trabajamos in situ y ex situ, todos nuestros proyectos. Hay veces que hay gente que nos dice, no, es que ustedes justifican con la ciencia lo que... No es real, o sea, nosotros llevamos más de 35 años la Fundación Loro Parque ya tenía proyectos en el medio ambiente y no teníamos ningún conflicto, nadie cuestionaba si los animales estaban bien o mal, estaban bien, y de repente vienen otras olas, otros movimientos que tratan de decir que es algo nuevo y no es así. Entonces, tú lo has podido ver, o sea, en directo. La cosa es, esa opinión, ¿tú qué crees? La opinión de la gente joven que le llega por primera vez una información de quien sea, ya no tuya. ¿Esa opinión puede ser instruida, puede enseñársele la verdad y que realmente la puedan interpretar? A ver, nosotros somos primates y nosotros somos primates dominados por emociones. Dopamina, endorfina, cortisol. Un montón de hormonas que dominan mucho más nuestro cerebro de lo que nosotros pensamos. Por eso existe la psicología. Si nosotros dominásemos la psicología como terapia. No, si nosotros dominásemos eso, no existiría ese tipo de terapia. Entonces, hay ciertos tipos de organizaciones, hay ciertos tipos de modos de pensar que atacan directamente a la emoción. Muchas veces con propósitos nefarios, muchas veces en la inocencia, muchas veces simplemente porque formaron una opinión y quebrar esa opinión es difícil y prefieren enterrarse en donde están y luchar hasta la muerte por una cosa que tal vez no deberían estar creyendo. Y yo estoy muy en contra de eso. En cuanto a políticamente, en cuanto a divulgar algún tipo de producto que tenga una manipulación emocional, y también en cuanto a ese tipo de iniciativas, que no porque el hecho de que sea una ONG quiere decir que está haciendo las cosas bien. Eso es una posición valiente, porque sobre todo cuando te enfrentas a los medios, no todo el mundo está tan convencido, porque a veces tampoco, por ejemplo, los influencers igual no tienen ni todos los datos, ni todo el acceso, y depende un poco de eso, ¿no? Hay gente que se aparta de eso y dice, bueno, no dicen que no saben, pero tampoco se posicionan, simplemente dicen, bueno, pues yo soy de esta tendencia porque aquí tengo más seguidores, esto llama más la atención, pues me conviene posicionarme ahí. Yo creo que los seguidores saben eso. Quien habla falso o quien habla copiado, eso se dan cuenta. Quien repite, el seguidor se da cuenta. Yo hace unos meses, yo cometí un error en un video sobre reproducción de anguilas. Y al día siguiente ya estaba contactándome con el biólogo marino de confianza. Y ya estábamos haciendo un video juntos porque reconociendo que hubo un error, reconociendo que entregué datos válidos pero no actualizados. Y reconociendo que hubo un error al final y que así no es como funciona la ciencia funciona así. Pero la ciencia es así, la ciencia tiene contradicciones, se actualizan los datos, cambia, hay situaciones que cambian y se pueden contextualizar, porque también es verdad que hay veces que los datos científicos arrojan resultados que no son los esperados. Claro. El científico querría que fuera de una manera y se trata de hacer una orientación. Y luego vienen las interpretaciones de un artículo científico, que ahí está tu misión, o la misión de todos los divulgadores científicos, que es poderlo transmitir bien y no de una manera pues desviada hacia un sitio o hacia otro. Es difícil, es un balance difícil porque yo no puedo antropomorfizar. Y para mí sería una herramienta perfecta y bella si yo pudiera antropomorfizar. Decir, este animal está sintiendo esta emoción que tú también sientes. Y está triste porque se le murió el cachorrito. Y está en depresión y tal. Puede ser que no sea estudiado. Pero tema, no puedo afirmarlo. Exacto, pero ese tema es de lo más común en las redes sociales. ¿Has visto el del pingüino que se ha hecho tan viral? Todo el mundo le trata de buscar una explicación. Cuando simplemente la brújula estaba... Mira, no sé si viste el de la golondrina hace muchos años, cuando todavía arrancaba el Facebook, aparecía una golondrina y un pájaro venía a la carretera, una golondrina que estaba muerta, y un pájaro aparecía y todo el día decía, mira, su pareja trata de salvarlo. Y el animal estaba copulando con... Si no sabes realmente de qué se trata, pues es difícil de interpretar y...
pocos se atrevieron a decir, mira, lo que está pasando real es esto, el animal no distingue que la mortalidad del otro y pasa esto. Pocos porque veían que era conflictivo, preferían dejar creer que era un acto amoroso en el que la pareja lo echaba de menos. Si tú quieres hacer dinero en las redes sociales, habla de ficción haciendo que parezca verdad. Eso funciona mejor. Eso, millones y millones de visualizaciones, muchas más de lo que yo consiga con voces de inteligencia artificial, videos editados de fondo, millones de visualizaciones porque el tiburón estaba intentando salvar a la tortuga verde. No esto es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso porque las realidades siempre hablamos, volvemos otra vez al mismo tema, donde los animales están mejor o peor. Siempre dicen el caso de la jaula, que dice, ay, es que el animal en la jaula, a ti te gustaría estar en una jaula, estás preso. Y sin embargo, para el pájaro que vive en una jaula, que ha nacido en una jaula generación tras generación, el animal tiene su hábitat allí y si lo sacas de ese hábitat donde tiene todos los recursos, realmente les estás haciendo pasar muy mal. El que no lo interpreta va abriendo jaulas por ahí o incluso pagando en los países asiáticos para soltar los pajaritos de la suerte que realmente los condenan a una muerte segura. Entender que el hábitat o el cuidado humano no pueden ser mejores y peores, pero todo depende de las circunstancias que acompañen cada cosa. Vamos, es el caso de Liberen a Willy. Es el caso de las mejores, a veces las mejores intenciones del mundo. Hay un dicho que dice, el infierno está cubierto por las mejores intenciones. A veces con las mejores intenciones del mundo tú puedes hacer los peores errores posibles. La idea no es basarse en las intenciones y en las emociones. La idea es ir a lo que dice la ciencia, lo que está comprobado, lo que se puede inferir de manera educadamente, con una mente educada sobre eso. Sí. Pero dejando claro que es una inferencia, dejando claro que tú estás infiriendo, tú estás opinando. Cuando yo digo, eso es una cosa clave que yo me di cuenta. Yo muestro lo que pasa y también muestro mi opinión. Si yo quiero el contacto humano, porque también no puede ser solo ciencia, si yo quiero que el contacto humano tenga esa esencia de humanidad, yo tengo que poner mi opinión, esa es mi herramienta. Y yo digo, esta es mi opinión. Y hablo sobre mi opinión. Yo dejo una frontera bien clara entre mi opinión y lo que está pasando en el video. Y eso es una cosa que pocas personas hacen. No, y está bien, porque eso permite que la gente también diga la suya. Exactamente. Que es totalmente respetable y totalmente... Bueno, son argumentos y todo el mundo pone los argumentos ahí sobre la mesa o sobre el teclado o donde tenga que ponerse. Hace poco en Barcelona hice un mini documentario sobre la invasión de las cotorras argentinas, que está grave allá. Y sobre lo poco que hace el gobierno sobre eso. Y dejé claro mi opinión. Yo pienso y sigo la opinión de los especialistas. Se necesita un control, por lo menos anticonceptivo, por lo menos. Pero igual viven muchos años. Viven demasiados años. Entonces, posibilidades de reproducción tienen todos los años. Posibilidades de continuar comiendo porque la vegetación no está acostumbrada a ese tipo de consumo. Entonces, hay un montón... Y yo dejo al final la pregunta, ¿qué es lo que tú opinas? Yo dejo mi opinión y dejo al final la pregunta, ¿qué es lo que tú opinas? Y ahí en los comentarios, que se salve, que rifle sanitario, y todo el espectro de comentarios que pueden existir dentro de ese tema, pero ya saben que hay un problema, ya saben qué es lo que está pasando. Por lo menos lo expones, ¿no? Y ya saben qué es lo que dicen los especialistas. Y es otro tema, te has ido a un tema súper controvertido, que es el control de animales cuando se convierten en plaga. Porque es curioso, el que cae simpático dice, bueno, pues a este muerte cero, a este lo acogemos. Vean este clip. Escuchen y vean este clip. Sé que va a ser difícil de oír, pero la cacería es necesaria para la conservación. Ojo, no me malinterpreten. Cacería con base en datos sacados por entidades acreditadas, por favor. Eso es una opinión mía. No es una opinión del podcast, es una opinión mía, ¿ok? Es una cosa delicada, pero cuando es para controlar especies, especialmente especies, por ejemplo, que es lo que se está haciendo ahora en Brasil con el jabalí y los puercos ferales. No, y lo vas a ver en Uruguay también, que ahora han permitido ya
precisamente la que has visto tú en Barcelona, la cotorra argentina, que realmente curiosamente las de Barcelona genéticamente proceden de Uruguay y no proceden de Argentina, que es ciencia, que no todo el mundo sabe, pero ya lo están permitiendo. Pero te das cuenta de eso, ¿no? Pues, a ver, nosotros movemos animales alrededor del mundo y que ellos vivan como quieran, las pitones en Florida, en fin. Movemos animales alrededor del mundo que ellos vivan como quieran. Así no funciona la cosa. Si ellos no tienen depredadores naturales, tanto por culpa de nosotros, de haber matado a los lobos o de haber matado a los depredadores, y si ellos no tienen depredadores naturales porque ellos están en un ambiente nuevo donde no existen depredadores naturales para ellos, toca al humano ser el control, ser el depredador natural. Esto es nuestra responsabilidad. Muy controvertido. Sí, pero realmente cuando llegamos a este punto de controversia, yo lo voy a decir en mi opinión personal también, de Rafael Zamora como biólogo, tenemos eso que te hablaba de la simpatía. ¿Por qué con las ratas no hacemos un centro de rescate y aplicamos muerte cero? Que es un mamífero extremadamente inteligente y de repente a los loros sí los queremos mantener, no queremos... Y imagínate si no amamos nosotros los loros, si no amamos nosotros las ratas. No estoy diciendo el método que hay que utilizar, claro, pero ¿por qué pensamos diferente? ¿Por qué es diferente un mamífero como un ratón o una rata diferente a un loro o cualquier otra especie de pájaro que se nos pueda introducir en las ciudades, generalmente en medio antrópico? Antropomorfismo. Nosotros vemos características en ellos que nos llaman la atención y los queremos cerca. La cotorra habla, es inteligente, resuelve problemas. Nos vemos en ellos y nosotros no queremos eso para nosotros. Pero la rata nos ayuda en investigación médica, resuelve problemas. Pero la rata no es verde fosforescente. Ese también, no solamente el antropomorfismo, sino también el bonitismo, que puede llamarse. Por eso, a ver, ¿por qué hay tanto dinero yendo a los pandas y no a los rinocerontes negros de Occidente? Que se fueron. Los más atractivos son los que reciben. Los más atractivos son los que reciben. Más fondos, sí. Panda, más ayuda, más simpatía. Panda ya salió, ya está en total completa opuesta dirección del sentido de la extinción. Una de las pocas especies que está haciendo eso. Pero al mismo tiempo ya es tanto, sí, está invirtiéndose en otras cosas y todo bien. Pero está bajo el banner y bajo el logo del panda. Está bajo la imagen del panda. Es efectivo, es eficiente, pero ya no utilicen esa ficha. Si ya no está en peligro, vamos a enfocarnos en las otras cosas. Pero es difícil, porque, a ver, una rata tú asocias con cosas negativas, tú asocias con... plagas, enfermedades. Entonces ya son varias camadas, varias capas del mensaje que tiene ese animal, el mensaje visual. La cotorra no, tú no sabes nada sobre la cotorra. Tú sabes que es una mascota. Tú sabes que hace cantos, tú sabes que es verde. Y es un mensaje mucho más visual, mucho más aceptable. ¿Me entiendes? Cuando no tienes capas de mensaje, el cerebro no utiliza. El cerebro es muy perezoso. Y no le gusta pensar mucho sobre complejidad. Lo primero que llega la mayoría de las veces es eso. Pues es genial que lo hayamos puesto encima de la mesa. Debate interesante, hiperconflictivo, pero nos ayuda a que nuestros seguidores de Wild Voices opinen también, que nos sigan, que den al botón de suscripción. Hoy hemos tenido una jornada, iba a decir, muy interesante contigo, Emmanuel. Muchas gracias por poner estos temas y que sigas divulgando tan bien, tan interesante, porque somos muchos los que te seguimos. Yo lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por recibirme.